Hola, el día de hoy voy a hablar acerca de cómo Dios construye carácter en nosotros, los cristianos. Y voy a usar los textos del capítulo 11, 12, 13 y 14 de Génesis, el primer libro de la Biblia. Esta es una gran historia que todo cristiano debía de saber, porque obviamente Abraham es el padre de la fe. Abraham es el punto donde nuestra iglesia empieza. En ese tiempo no había judíos, no había ninguna de las tribus, nada por el estilo. Pero Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. No es claro cómo es que sale Abraham, si su visión es clara, pero obviamente Abraham había obedecido el llamado de Dios, y esta obediencia en fe le fue contada como justicia. Y esto es algo grandioso, porque nuestra fe nos es contada como justicia. Pero a veces nosotros no entendemos el proceso, no comprendemos, especialmente al principio de nuestro caminar cristiano. Y por eso es que quiero ver este pasaje, que es el principio del caminar cristiano de Abraham. ¿Qué es lo que hace? Abraham había salido con el verso 27 del capítulo 11. Estos son los descendientes de Terach. Terach engendró a Abraham, a Nahor y a Harán, 3 hermanos. Y Harán engendró a Lot. Esto es importante, por eso es que lo menciona el autor. Lot era un sobrino especial de Abraham. Y Harán murió antes que su padre Terach en Ur de los Caldeos, que era la tierra donde nació, donde nacieron todos los hermanos. Otro tema de importancia, en el verso 30 del capítulo 11, dice: pero Sarai era estéril. Sarai no tenía hijos. El verso 31 dice que Terach tomó a su hijo Abraham y a su nuera Sarai y a su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Y los días de Terach fueron 205 años, y murió Terach en Harán. Abraham continúa el viaje, y en el capítulo 12 empieza por decir: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Hay algo en común en los llamados que Dios nos hace a nosotros. Generalmente Dios nos llama para un ministerio o para algo que Él quiere hacer en nosotros, y nos dice: múdate, muévete. No es algo fácil para hacer, y por eso es que a Abraham le fue contada por justicia cuando Dios lo llamó y él dijo: me voy. En el verso 2 del capítulo 12 dice: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El día de hoy nosotros sabemos que eso es cierto, se cumplió al pie de la letra. Pero en ese momento, dice el verso 4, Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, pero Lot se fue con él. Eso no estaba en el plan de Dios. Dios le dijo: deja tu familia, tu parentela, deja todo lo que tienes y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces, algo empieza mal en ese momento. Y generalmente
cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios claramente, no que Dios no hable claramente, sino que nosotros no escuchamos claramente, las cosas empiezan a ir mal. Porque Dios nos da direcciones específicas acerca de lo que Él quiere que hagamos con nuestras vidas. Y todos nosotros caemos en distintos puntos porque somos seres humanos. Y los seres humanos somos bastante tontitos y somos iguales. Hombres, mujeres, tenemos los mismos problemas. Por eso es que aprendemos tanto de escudriñar las Escrituras y ver la historia de nuestros patriarcas, porque ellos pasaron prácticamente lo mismo que pasamos nosotros en nuestro caminar cristiano. Luego, después que sucedió esto, nos dan la información de que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ya no era un muchacho, ya era un hombre formado y maduro. Entonces sale de Canaán y llegan, cruzan la tierra y llegan a Canaán. Punto de información: en aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra. Bueno, Canaán, los cananeos vivían ahí. ¿Y quiénes eran los cananeos? Los cananeos eran nómadas, eran guerreros, eran gente fuerte. Y llega ahí Abraham. Y en el verso 7, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Yo me imagino cómo se sentiría Abraham en este momento. Llega a una tierra nueva, están los cananeos ahí, gente que se mueve rápido, gente que son oportunistas, y Dios se le presenta a Abraham y le dice: a tu descendencia le daré esta tierra. Pero hemos visto en el capítulo 11 que la mujer de Abraham, Sarai, es estéril. Sarai no tiene hijos. Pero Dios le está diciendo a Abraham: a tu descendencia le daré esta tierra. Y Abraham está pensando, en este momento no está diciendo mucho, pero está pensando. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Cuando un hombre erige un altar, es como decir amén. Dios le da la promesa a Abraham y Abraham erige un altar como diciendo amén. Yo creo que tú vas a hacer lo que me estás diciendo, y gloria a Dios, y hace los holocaustos y las cuestiones ceremoniosas que hacían en ese tiempo. Empieza el peregrinaje de Abraham con buena onda, pero en el verso 10, problemas en paraíso. Sucedió que hubo hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Inmediatamente descendió a Egipto. Ni lo pensó dos veces. En Egipto está la plata, aquí hay hambre y yo tengo que irme donde está la plata. Tengo que sobrevivir. ¿Suena familiar? A veces nosotros pensamos que tenemos que ayudar a Dios con nuestro futuro, con nuestros planes, con nuestro ministerio. Sucede muy a menudo. Pero cuando vemos estas historias y empezamos a comprender, empezamos a entender qué es lo que está pasando, esto nos viene a mente cuando Dios nos dice: haz tal cosa, y aprendemos a obedecer. Aprendemos a prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Bueno, Abraham se fue a Egipto, y una vez que toma su decisión, Abraham toma una decisión y dice: yo tengo que irme a Egipto porque en Egipto está la plata. Pero en ese momento no considera quién está en Egipto. En Egipto están los egipcios.
Y cuando uno llega a un país nuevo, te vas a encontrar con un montón de choques culturales que son a veces peligrosos. Abraham se encuentra en este predicamento y entonces le dice a Sarai: mira, Sarai, mi esposa querida, mi esposa amada, yo sé bien que tú eres una mujer de hermoso aspecto. Sarai debe haber sido un bomboncito en su tiempo. Y Abraham le dice: cuando los egipcios te vean, lo primero que van a decir es: esta es su mujer, y me van a matar a mí para tomarte. Entonces Abraham sale con la grandiosa idea y le dice a Sarai: por favor, di que eres mi hermana, no digas que eres mi mujer, para que por ti me vaya bien a mí. Completamente egoísta. Tú hazte pasar por mi hermana, todos van a querer ser mis cuñados y entonces me van a beneficiar a mí. Y luego dice: y por ti también quede yo con vida. Mi vida va a depender de mi mujer. Muy buen plan. Entonces, cuando Abraham entró a Egipto, efectivamente, los egipcios nomás miraron a Sarai y dijeron: cuñado. Pero no solamente dijeron cuñado, sino que Sarai era tan bonita, tan atractiva, que vino a la atención de Faraón. La gente empezó a hablar y dijeron: ha llegado por ahí una cananea. Ellos quizás no sabían que que era una caldea, pero entonces dicen: esta es material para Faraón, esta es una mujer muy hermosa. Entonces Faraón dice que le da a Abraham ovejas, vacas. Estoy leyendo del verso 16 del capítulo 12 de Génesis. Dice que le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Ciertamente Faraón tenía intenciones. Pero, ¿qué es lo que sucede? El Señor hirió a Faraón. O sea que el Señor tuvo que proteger a Sarai, porque Abraham la había dado prácticamente como una carnada para poder tener todo lo que tenía. Fíjense todas las cosas que le dio el Faraón a Abraham: ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. El tipo era rico, de pronto era casi millonario en Egipto, pero no le importaba lo que le estaba pasando a Sarai. Pero a Dios sí le importaba. Y Dios hiere a Faraón y le dice: no pongas tu mano sobre esa mujer, porque esa mujer es mujer de Abraham, no es su hermana como te ha dicho. Y Faraón se enciende inmediatamente y lo manda a traer a Abraham y le dice: ¿qué te has creído? ¿Cómo es posible que me hagas esto? Dios me ha podido matar por meterme con tu mujer y tú me dices que era tu hermana. Mal testimonio para Abraham. Empezó mal su viaje como hombre, padre de la fe. Y Faraón lo bota de Egipto. Le dice: ¿sabes qué? Empaca tus cosas y vete de aquí. Y todas esas cosas que te he dado, llévatelas. No te quiero ver acá en Egipto. Lo deportan. El primer deportado de Egipto fue Abraham. Lo botan de Egipto y Abraham regresa a Canaán. ¿Qué nos dice esto del carácter de Abraham? Abraham era una gelatina. Abraham, por salvarse a sí mismo, era capaz de entregar a su mujer, no importa que se acueste con ella el faraón o unos cuantos egipcios, pero mientras que me tengan a mí bien. Una gelatina, un carácter terrible. Y cuando sale de Egipto, llegan al mismo lugar donde estaban cuando
empezaron este viaje de Canaán. Y entonces Abraham, dice el capítulo 13, verso 2, que era riquísimo en ganado, plata y oro. Abraham, rico. Luego, en este lugar donde Abraham había levantado antes un altar, allí invocó el nombre del Señor. Lot, que andaba con Abraham, Lot era verdaderamente arrimado, era un sobrino arrimado a Abraham. Y Lot también tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, Lot también se había hecho rico por el hecho de parar con Abraham. Así es que problemas en paraíso. Hubo contiendas, pleitos entre los ganaderos de Lot y los ovejeros de Abraham. O sea, las riquezas les trajeron problemas, como usualmente es el caso. Y entonces Abraham, que es el más cuerdo de los dos, le da una solución a Lot y le dice a Lot: mira, no vamos a pelear, nosotros somos hermanos, somos familia. Tú eres mi sobrino, eres hijo de mi hermano. Así es que levanta tus ojos, mira la tierra, escógete un lugar donde quieras vivir y yo me voy para el otro lugar. Así tendremos suficiente espacio. Abraham empieza a construir un carácter, que es un carácter más patriarcal. Pero fíjense la actitud de Lot. Lot levantó los ojos en el verso 10 del capítulo 13 y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, tierra fértil. Y entonces él escoge para él toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Abraham, que es verdaderamente el dueño del show, se queda a vivir como una cabra en las montañas, en la peor parte de Canaán. Pero hay un motivo por el cual Abraham está adquiriendo una fe, está adquiriendo un carácter, y de eso estamos hablando. Estamos hablando de cómo el hombre puede cometer errores, puede ser muy débil espiritualmente, pero Dios, a través de estas circunstancias que le pasan a uno, Dios nos está construyendo un carácter. Pasan los años y nosotros mismos nos admiramos y decimos: pero no, yo no era como soy ahora. Yo recuerdo años atrás que yo era más bien como Abraham. Yo hacía cosas como estas. ¿Y cómo ha sido que Dios ha construido este carácter en mí? Por eso es que estamos escudriñando estas escrituras. Después de que Lot se apartó, estoy leyendo el verso 14, después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si hay alguien que puede contar el polvo de la tierra, entonces también tu descendencia podrá ser contada. Y le dice: levántate y recorre el terreno porque a ti te voy a dar esta tierra. Y Abraham edificó un altar al Señor. Amén. Entramos al capítulo 14. Y en el capítulo 14 sucede más o menos lo que podríamos predecir si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo conociendo al Señor como lo conocemos.
hubo guerras de posesión, porque los reyes en ese tiempo, les dije que todos los cananeos eran nómadas, eran gente que siempre estaban peleando por las tierras y quién era más grande y todo eso. Kedorlaomer era un rey que era muy poderoso, y entonces él se juntó con otros reyes y atacaban. Había 4 reyes que estaban peleando contra 5 reyes. Y en ese proceso, Lot, que se había ido a la llanura de Sodoma, él vivía en Sodoma y era un potentado en Sodoma, estaba metido también en las cuestiones políticas y estaba metido también en la guerra. Pero aquí viene lo curioso. Dice que tomaron los vencedores, verso 11, tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y ya saben qué clase de gente vivía en Sodoma y en Gomorra, ¿no es cierto? Eran pecadores, eran homosexuales y eran tremendos pecadores, y Lot vivía en medio de ellos feliz y contento. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Verso 12, también tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Pero uno de los que escaparon fue y se lo dijo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo. Este era hermano de Escol y de Aner, y estos dos eran aliados de Abraham. Pero fíjense lo que sucede con Abraham ahora. Este Abraham, que hace un poco tenía miedo de los egipcios, tenía miedo de los cananeos, dice que en el verso 14, al oír a Abraham que a su pariente lo habían hecho prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318, y los persiguió hasta Dan. Abramcito, el gelatina Abramcito, el débil Abramcito, de pronto arma no a sus soldados, no tenía soldados, arma a sus criados, los que habían nacido en su casa, y se van a perseguir a Kedorlaomer y a todos los reyes que estaban con él, que habían vencido a los reyes de Sodoma, de Gomorra y otros reyes más, y los habían despojado de todas sus cosas y se habían llevado a Lot como prisionero. Y Abraham no tiene ningún problema en perseguirlos hasta Dan y les quita todas las cosas y les quita a Lot y sale de ahí con su trofeo. Esto es lo que sucede en nuestras vidas, mis hermanos, hermanas, porque Dios está construyendo en nosotros un carácter que nosotros no conocíamos. Yo tengo 42 años en el ministerio y cada día descubro cosas de mi carácter que yo no sabía que yo podía tener dentro de mi corazón. Pero Dios sí lo sabía. Y en estos 42 años de ministerio que he estado creciendo en el Señor, aprendiendo cosas, estudiando la Biblia, estudiando verdaderamente la Biblia, escudriñando las Escrituras. Y Dios ha formado un carácter en mí que hoy demonios y Satanás mismo ya no me hacen temblar como me hacían temblar años atrás. ¿Por qué? Porque ahora conozco el Dios que escribió esta Biblia, conozco su carácter, conozco las promesas y conozco la ley, por lo tanto conozco mis derechos
Así que ningún demonio me puede vender helado frito a decirme, uy, que sí, sabes que te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro, coronavirus y la cuarentena y sea lo que sea. Abraham, en este momento, que escuchó que su sobrino Lot había sido capturado, se salió de su cabeza. Con un poco más de 200 hombres fue a perseguir a Kedorlaomer, que era el Napoleón, el Gengis Khan de ese tiempo. Y no solamente lo persiguió, lo venció, le quitó todo el botín y se regresó con el botín y con Lot. Yo no sé qué estás pasando tú en este momento, hermano, hermana, pero el mensaje es este. Dios está formando un carácter en ti, porque Dios tiene un ministerio para ti. Dios está preparándote si estás pasando en este momento hambre, temores, angustias, no sabes qué hacer, hasta tu cristianismo se pone en duda, hasta tu fe se pone en duda. Dios está preparándote para algo grande, porque Dios tiene algo grande para todos nosotros los cristianos en este mundo. Si ustedes me dijeran a mí hace 40 años, las cosas que iba a estar manejando yo el día de hoy, yo hubiera dicho, estás loco. Yo no soy esa persona. Igual que Moisés, cuando Dios le dijo, anda a Egipto a hablar con el faraón, y Moisés dijo, no, Señor, te has equivocado, yo dispensa, pero yo no puedo hablar. Y Dios le dijo, no te preocupes, te tengo un vocero, tu hermano va a hablar por ti, pero tú vas a ir. Y ya sabemos la historia. Sabemos la historia de David. Sabemos la historia de Josué. Estos no son superhombres. Estos fueron personas como tú y yo, que Dios tomó en sus manos y los disciplinó y les enseñó y les dio su gracia para que ellos puedan hacer las cosas que ellos hicieron. De eso se trata. ¿Cómo forma Dios nuestro carácter? No por medio de situaciones alegres. No, Dios forma nuestro carácter por medio de situaciones difíciles. Pero Él sabe lo que hace con nuestras vidas. Y si nosotros simplemente nos entregamos a Él con confianza, con humildad, Dios va a ser un gigante de ti que ni siquiera tú vas a reconocer. Amén.